Hermanos, tengan muy buenas tardes todos ustedes. Nuevamente estamos aquí con ustedes teniendo este pequeño servicio de oración a nuestro Dios. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Dios, te damos gracias por la salud, por el cuidado que tienes de nosotros. Te damos gracias por lo bueno, paciente y misericordioso, por lo fiel que tú eres, Dios. Agradecemos poder disfrutar tus misericordias cada mañana, Señor. Y te agradecemos el poder reconocer que tú nos hiciste y no nosotros mismos, que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Te rogamos que guardes nuestros corazones en Cristo Jesús en medio de las dificultades de nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a entonar un par de cantos y después vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Vamos a entonar un canto llamado Me has dado libertad. Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre.
y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco y mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado, cada instante es mi gozo, servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Vamos, pues sí, pasamos a nuestro tiempo de la meditación de esta tarde. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga nuevamente, una nueva semana más, y bueno, gracias a Dios porque nos permite que a través de estos medios podamos llevar su palabra de Dios hasta cada hogar. Hermanos, hoy vamos a ver un tema precioso que se llama la liberación de un hombre de su enemigo espiritual. Recuerden que antes de venir a los pies de Cristo, nosotros teníamos un enemigo espiritual que no nos dejaba a diestra y siniestra, y ese enemigo espiritual se llama Satanás. Y bueno, va a estar nuestra meditación basada ahí en el Salmo 18, versículos 16 al 19, solamente 3 versículos. Y yo les pido en esta hermosa tarde, hermanos, que pongámonos en oración para que Dios bendiga su predicación. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora rogamos, suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu acampe alrededor de cada hogar, Señor, y abra los corazones y el entendimiento, Señor, para poder comprender y entender el mensaje que tú nos das a través de tus siervos, Señor. Pues queremos en esta tarde aprender que solo tú eres el único Dios Todopoderoso que puede combatir a ese enemigo tan poderoso. Señor, en tus manos benditas quedamos y ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. En el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo, rogamos y suplicamos estas cosas. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 18, versículo 16 al versículo 19. Y bueno, la palabra de nuestro Dios dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró
porque se agradó de mí. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pues nuevamente recordarles que el tema de esta meditación se llama la liberación de un hombre de su enemigo espiritual. Bueno, y este salmo es acerca de David relatando lo que él había pasado en todo su caminar, las persecuciones, las preocupaciones, todas las acechanzas de Satanás que en él estaban, pero él clamó a Dios y Dios se agradó de David, y dice la Biblia que Dios lo rescató de un enemigo poderoso, hermanos, de un enemigo poderoso que no está solo, tiene una multitud de personas que le ayudan. Y bueno, este es un salmo, como dijimos, de David, en el cual él alaba a Dios a fin de sus pruebas y fue librado por el poder de Dios. Él es el único, hermanos, el único que nos puede librar de estas situaciones por las cuales estamos atravesando. Nadie nos puede librar en este mundo perverso, solo Dios. Y bueno, le parecía que el cielo y la tierra fueron conmovidos a su favor y Dios salió para librarle. Y esto nos lleva a la consideración de la liberación de un hombre de su enemigo espiritual. Y es un enemigo muy poderoso llamado Satanás, hermanos. Es enemigo de Dios y es enemigo de los hombres. Y el hombre incrédulo no sabe quién es él, ni sabe de su poder. Muchas personas, hermanos, creen que es un mito. Otros creen que no existe el diablo. Se burlan, hablan de cascos y cuernos y cola, y muchos creen que no existe tal personaje. Otros se hacen la señal de la cruz como para protección. Y bueno, hermano, es tan poderoso que pudo rebelarse contra Dios, fíjese, y engañar a una multitud de ángeles que cayeron junto a él. Es tan poderoso, hermanos, que causó la caída de Adán y de toda la raza humana. Es tan poderoso que causó que grandes hombres de Dios pecasen como David, como Moisés, como Pedro. Es tan poderoso, hermanos, que se atrevió a tentar a Jesús. Bueno, dice que es tan poderoso y que hoy día busca a quien devorar. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y bueno, se le conoce se le llama el destruidor, el mentiroso, príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. Y bueno, vemos que tiene un ejército que le ayuda, hermanos. Satanás no está solo, no viene solo, viene con un ejército. Y bueno, dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos son espíritus que engañan, que ciegan, que hacen que el hombre sea indiferente, que sea descuidado, que rechace el mensaje de Dios. Y vemos que nunca se cansa, hermano, nunca se cansa. Quiero que reconozcan a su gran enemigo y sus manifestaciones en su propia vida, hermanos. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Por nuestro pecado, hermano. Nuestro pecado, por los hábitos malos, por nuestros vicios, por nuestras mentiras y por nuestra incredulidad. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, y quiero que veamos cuáles son los nombres de este enemigo y cuál es su lugar. Vayamos ahí a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 y veamos lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Apocalipsis 12:9.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, hermano, también vemos que tiene un destino. ¿Y cuál es su destino? Dice la Biblia en Apocalipsis 20:10, hermanos. Vayamos ahí. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y bueno, hermanos, gracias a Dios porque hemos visto que Satanás no está solo. Tiene un ejército y sabemos dónde se encuentra. Hermanos, pero también quiero hablarles de que tenemos, hermanos, tenemos un libertador todopoderoso. Hay un gran libertador para nuestra vida pecaminosa y que es el único que nos puede sacar de nuestro pecado. Vayamos ahí al Salmo 18 y consultemos el versículo 16 y versículo 17. Y dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hermanos, Dios le mandó, ¿qué le mandó a David, hermanos, desde lo alto? Dice que no había en la tierra, no había ninguna ayuda, hermanos. No había hombres, ni rey, ni ejércitos, ni grandes guerreros han sido esclavos de ese gran engañador. Hermanos, grandes libertadores han sido sus cautivos de Satanás. Y no hay quien nos ayude en este mundo. El único que puede ayudarnos y rescatarnos de esa esclavitud, de este enemigo tan poderoso que tenemos. Pero hay uno más poderoso que Satanás, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que mandó del cielo, no un arcángel, ¿sí?, sino dice ahí que no un arcángel, porque hasta Gabriel fue impedido una vez por Satanás. Y la Biblia lo dice ahí en Daniel 11:13. Y dice: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ni un ángel, hermanos, ni un santo, sino Dios mismo, el Creador, que vino por vía del pesebre, por vía de la cruz, peleó y venció. Y ese es Jesucristo, hermanos. Dice ahí nuestra meditación: tomóme. ¿Cómo, hermano? Por la acción de su palabra. Dice que fue tomado y su espíritu sobre mi alma y me liberó del poder de Satanás. Dios nos toma, hermanos, y nos libera del poder de Satanás. Dice: sacóme de las muchas aguas del pecado y condenación. Hay libertad, hermanos, del poder del pecado y Satanás para el cuerpo, alma y espíritu por la fe. Hay libertad del poder del pecado y de Satanás, hermanos. Hay esa libertad para que nuestro cuerpo, alma y espíritu por la fe sea liberado el pecado de nuestras vidas, hermanos. Y bueno, ¿a dónde lo llevó? Dice David, ¿hacia dónde lo llevó? Dice, el versículo 19 dice: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Hermanos, hoy estamos librados de las ataduras de Satanás y nos ha llevado a un lugar tan espacioso y nos ha librado porque se ha agradado de cada uno de nosotros. Dice que nos ha llevado a un lugar de anchura, de paz, de perdón, de comunión, de satisfacción y triunfo sobre el pecado y Satanás. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, hermano, ha habido un propósito
del Señor de sacarnos y llevarnos a un lugar espacioso. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual el Señor ha hecho esto en nosotros, para que nosotros, de lo que de gracia recibimos, de gracia dad, y anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Y finalmente nos ha llevado a un lugar ancho en la gloria, hermanos, y para siempre. El fin, ¿cuál será el fin de los que no son libertados, hermanos? ¿Cuál será ese fin? Dice que serán condenados por toda la eternidad. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bueno, vayamos nuevamente a Apocalipsis 20, 11, 12 y versículo 15. Y dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero concluir, hermano, lo que Dios dice. Dios ha venido a buscarnos y ha venido a buscarle, y Él desea sacarle de las aguas de la perdición. Su liberación consiste en tomar a Cristo, confesarle y seguirle. Huya de la destrucción mientras haya lugar. Hermanos, tenemos detalles todavía en nuestra vida que dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye. Y mientras haya la respuesta, hermanos, en esta vida, en esta tierra, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que espero que ustedes mediten en esta reflexión de este Salmo número 18 acerca de cómo fue liberado David de su mal proceder delante de Dios. También nosotros podamos hacer lo mismo como David para ser libertados del pecado. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén.